Imagina esto, un hombre pequeño, vestido con colores chillones, gorro de 3 puntas y cascabeles en los zapatos, se acerca al hombre más poderoso de la tierra, el rey. Y en lugar de arrodillarse, le dice: Majestad, vuestro nuevo decreto es tan útil como un pez en un árbol. Y el rey ríe. Todos ríen. Pero en esa risa hay algo más. Hay miedo. Hay verdad. Hay un secreto que solo ese bufón conoce. El bufón no era un simple payaso. Era el único ser en la corte que podía decir lo que nadie se atrevía a susurrar. Era el espejo donde el poder se miraba y veía sus propias miserias. Pero también era algo más: el confidente, el oyente de secretos de alcoba, el testigo de debilidades que podían costar una corona. Bienvenidos a Explora la Historia Oculta. Hoy desvelamos la figura más fascinante y mal entendida de la corte, el bufón real. El hombre que podía insultar al rey y vivir para contarlo. Pero cuidado, no todos los bufones morían viejos en sus camas. Para entender al bufón, hay que entender la corte. Un lugar donde cada palabra era medida, cada gesto calculado, cada susurro una potencial sentencia de muerte. En ese ambiente de seda y puñales, el bufón entraba dando volteretas. Su privilegio era inmenso, la licencia para decir la verdad. Mientras los cortesanos se deshacían en halagos vacíos, el bufón podía señalar la calva del rey, burlarse de su nueva amante, ridiculizar una decisión política. Y el rey reía. Porque la risa del bufón era la válvula de escape de una corte que vivía en la paranoia. Pero había una razón más profunda. El filósofo Erasmus de Rotterdam, en su elogio de la locura, lo explicaba así: la locura dice lo que la sabiduría oculta. El bufón, fingiendo demencia, podía articular verdades que cualquier otro pagaría con la cabeza. Era el único autorizado a recordarle al rey que era mortal, que era humano, que era, en el fondo, tan ridículo como cualquiera. Pero aquí llegamos a la parte que los libros de texto omiten: el cuerpo del bufón. No cualquier persona podía ser bufón. A menudo, se elegían personas con deformidades físicas, enanos, jorobados, cojos. Su propia apariencia era parte del espectáculo, una confirmación visual de que estaban más cerca de lo monstruoso que de lo divino. Y ese cuerpo era también objeto de deseo, de burla, de intimidades extrañas. Los cronistas de la época susurran sobre bufones que compartían lecho con reyes y reinas, no como amantes oficiales, sino como compañeros de noches de insomnio, oyentes de confesiones inconfesables. El bufón Chicot, al servicio de Enrique III de Francia, pasaba noches enteras en la cámara real. ¿Qué hacían? Los documentos oficiales callan. Pero las cartas privadas de cortesanos sugieren que Chicot era el único que conocía los miedos nocturnos del rey, sus pesadillas, sus debilidades más íntimas. Y luego estaba Maturine, la bufona de Enrique IV, una mujer que usaba su supuesta locura para acercarse al rey de formas que ninguna dama de compañía podía. Se decía que conocía los secretos de alcoba mejor que la propia reina. El bufón era un espejo. Pero los espejos pueden romperse. Y cuando un bufón dejaba de ser útil, cuando su verdad dejaba de ser graciosa y se volvía incómoda, el precio era terrible. El caso más famoso es el de Perqueo de Heidelberg, bufón del príncipe Carlos III Felipe. Era un enano con un sentido del humor feroz que se burlaba de la iglesia, de los nobles, del propio príncipe. Pero una noche, en una cena, su broma fue demasiado lejos. Se rió de la amante del príncipe, insinuando cosas que todos sabían pero nadie mencionaba. Al día siguiente, Perqueo amaneció en el fondo del río Neckar. Accidente, dijeron. Los cortesanos sabían que no.
Y luego está la historia de Triboulet, bufón de Renato y de Anjou y luego de Francisco y de Francia. Se dice que fue el único hombre que abofeteó a un rey y vivió. La leyenda cuenta que Triboulet golpeó a Francisco y en un arrebato, y el rey, en lugar de ejecutarlo, rió. Pero los historiadores saben que Triboulet pasó sus últimos años encerrado en una torre, castigado por decir una verdad que el rey no pudo perdonar. Pero la relación más fascinante entre rey y bufón no era pública. Ocurría en la intimidad de la alcoba, cuando las puertas se cerraban y solo quedaban ellos. El bufón Gonella, al servicio de Nicolás III de este en Ferrara, era famoso por pasar horas con el duque después de las cenas. Los sirvientes escuchaban risas, pero también largos silencios, y a veces, lo que parecían sollozos. ¿Qué secreto compartían? Nunca lo sabremos. Pero cuando Gonella murió, el duque no comió durante 3 días y ordenó una misa privada, algo inusual para un bufón. Los psicólogos modernos llamarían a esto transferencia. El bufón era el único ser con quien el monarca podía bajar la guardia, ser humano, mostrar miedo. Y esa intimidad generaba un vínculo más profundo que el de cualquier consejero. Hay quien sugiere, basándose en cartas cifradas de la época, que algunos bufones actuaban como catamitas, jóvenes amantes encubiertos bajo el disfraz de la locura. Nada está probado. Pero los rumores persistieron durante siglos, alimentados por la cercanía física y la falta de testigos. Y hablemos de las bufones, porque las hubo, aunque la historia las haya olvidado. Maturine no fue la única. En la corte de Margarita de Austria, una bufona llamada Bárbara era famosa por sus ocurrencias, pero también por algo más. Era la única mujer que podía entrar sin llamar a la alcoba de la reina. Los archivos de la Inquisición en España mencionan a una bufona llamada Lucrecia, que fue acusada de herejía no por sus bromas, sino por lo que sabía. Había escuchado confesiones de damas de compañía sobre asuntos de alcoba y había repetido algunas en público. Fue condenada a cadena perpetua en un convento. Su crimen: saber demasiado. La bufona tenía un poder extra, podía tocar al rey o a la reina de maneras que nadie más podía. Podía sentarse en sus rodillas, acariciar su barba, jugar con sus cabellos. Ese contacto físico, prohibido para cualquier otro súbdito, creaba una intimidad cargada de erotismo latente. ¿Eran solo juegos? Los cronistas sonríen y callan. Pero todo privilegio tiene un precio. Los bufones vivían en una jaula de oro. Eran queridos, pero no amados. Eran cercanos, pero no iguales. Cuando envejecían, cuando su ingenio se embotaba, cuando dejaban de hacer reír, solían ser desechados como juguetes rotos. El pintor Gatteau capturó esta melancolía en sus cuadros de bufones solitarios, mirando al vacío, con cascabeles que ya no sonaban. El bufón Geoffrey Hudson, enano de la corte de Inglaterra, fue desterrado cuando dejó de ser gracioso y se convirtió en un estorbo. Murió en la miseria. Y sin embargo, su legado pervive. Cada vez que un comediante se burla del poder, cada vez que un humorista señala las contradicciones del presidente, están encarnando al viejo bufón. Hoy no usan gorro de cascabeles, pero su función es la misma, decir la verdad disfrazada de risa. El filósofo George Steiner escribió: "El bufón es el recuerdo de que el poder siempre es ridículo visto de cerca". Y quizás por eso lo necesitamos tanto. Hoy, los bufones ya no viven en palacios. Actúan en teatros, en televisión, en YouTube. Pero su esencia es la misma. Son los únicos que pueden decir "el rey está desnudo" sin que les corten la cabeza. La próxima vez que veas a un comediante burlarse de un político, recuerda a Triboulet, a Chicot, a Maturine.
Ellos empezaron todo esto. Ellos descubrieron que la risa puede ser más afilada que cualquier espada. Y también recuerda, el bufón siempre sabe algo que tú no sabes. Por eso ríe. Por eso ríes. Si esta historia de poder, humor y secretos de alcoba te fascinó, suscríbete a Explora la Historia Oculta y activa la campanita. Porque lo que acabas de ver es solo una muestra de cómo el poder siempre ha necesitado a alguien que le recuerde su propia ridiculez. Próximo vídeo, las Mujeres Maravilla del Daomi, la legión femenina que aterrorizaba África. Descubre la historia de las Amazonas de Dahomey, un ejército de mujeres guerreras que aterrorizaban a sus enemigos y protegían a su rey con ferocidad. Violencia, poder y un matriarcado guerrero que desafía todo lo que creías saber. Hasta la próxima exploración de los secretos que la historia oficial quiere que olvides.